Muy buenas tardes a todos. Gracias por darse el tiempo de conectarse con nosotros. Bienvenidos al episodio 2 de la serie de webinars Metodología para la elaboración de proyectos robóticos. Quiero comenzar presentando a nuestro experto que estará dirigiendo el episodio del día de hoy. Él es el ingeniero César García. Es graduado de Ingeniería en Sistemas Computacionales por el Instituto Tecnológico de Matamoros y tiene una maestría en Ciencias, con especialidad en Robótica y Manufactura Avanzada por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados. Tiene una carrera profesional de más de 10 años trabajando para la industria en procesos de automatización y actualmente es Key Account Manager en Nexon Automation, asesorando a las empresas en proyectos de implementación robótica y de transformación digital. Le cedo el micrófono para dar por iniciado este webinar. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Dani. Bueno, ya como lo mencionó Dani, el día de hoy vamos a dar un repaso a la metodología de Lean Robotics, sobre todo enfocado en la parte del diseño de celdas robóticas. La sesión durará alrededor de 30 minutos y prometo enfocarme solamente en puntos importantes. Al final de la sesión, ustedes, tan pronto termine, podrán comenzar a diseñar sus proyectos de automatización robótica. Ahora bien, antes de comenzar, es importante recalcar que esta metodología y en especial esta sesión está muy enfocada a proyectos de celdas robóticas llamadas standalone. Es decir, son estaciones u operaciones que funcionan como una unidad. Tienen una entrada, una salida y aproximadamente las podemos automatizar de 1 a 3 robots. Esta sesión está muy enfocada a aquellas operaciones que ahorita realizamos de manera manual y vemos la posibilidad de automatizarlas con un robot. Para proyectos de líneas completas, imaginémonos, por ejemplo, proyectos de soldadura de chasis o soldadura de carrocerías para automóviles, es mejor enfocarlos con algún otro tipo de herramientas. Ahora bien, el motivo por el que estamos aquí hoy es porque seguramente tú ya identificaste que en tu compañía tienes ciertos retos que quieres resolver y al menos has visto o pensado que con un robot puedes ser capaz de resolverlos. Entonces, iniciamos con un pequeño resumen de lo que vimos la sesión anterior. La metodología que estamos trabajando se llama Lean Robotics. Tiene 4 principios y 3 fases principales. Estos 4 principios son: las personas son antes que los robots. Hay que enfocarnos en la salida de la celda robótica de tal manera que podamos identificar dónde nos está generando valor. Para generar este valor añadido con una celda robótica es necesario minimizar los desperdicios. Y el desarrollo de tus habilidades. Una vez que comiences con tus proyectos de implementación robótica, pues seguramente descubrirás que puedes aprender muchísimo más de los procesos que son robóticos, de las programaciones, de cómo se automatiza. Y la metodología de Lean Robotics tiene 3 fases: el diseño, la integración y la operación. El día de hoy nos vamos a enfocar en la etapa de diseño. Muy bien. Antes de comenzar, debemos tener en mente durante todo el proceso de diseño y implementación de nuestra celda robótica o proyectos de automatización, porque también puede aplicar, 2 cosas bien importantes. Número 1, las celdas robóticas deben de ser seguras para los humanos. Ya lo mencionábamos en la sesión anterior, los humanos son primero. Debemos poner la seguridad de las personas por sobre todas las cosas. Ahora, por esto no me refiero a que debemos llenar nuestra celda robótica con escáneres de seguridad, cortinas, paro de emergencia o pull cords, porque también al final todos estos elementos tienen un costo y son agregados al proyecto. Entonces, ¿cómo le hacemos? Durante el diseño y la conceptualización de nuestra celda, sí debemos tener en mente la seguridad del usuario, y para esto es necesario realizar un análisis de riesgo de la celda. Hay que evaluar y mitigar los posibles peligros, pero a un nivel aceptable. Hay que hablar en términos de ocurrencia y severidad. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué tal si ponemos un escáner dentro de una celda de seguridad porque queremos verificar que el operador se encuentra fuera o dentro de la celda? Pero resulta que esta celda no se abre durante toda la semana
más que para hacer limpieza una vez una vez a la semana cada 10 minutos. Entonces, probablemente añadimos el escáner sin hacer un análisis de riesgo. Ciertamente, la función la va a realizar. El escáner va a detectar que el operador se encuentra dentro de la celda, pero probablemente con un dispositivo de bloqueo y candadeo en la entrada de la puerta hacia la celda pudiera ser más que suficiente. En el otro extremo tenemos operaciones donde el operador que está trabajando junto con el robot interactúa cada 30 segundos. Por ejemplo, que el robot al terminar su ensamble deja en un fixture o en una mesa la pieza terminada y el operador la retira con las manos. Bueno, en este caso hay que poner unas cortinas de seguridad, porque cada 30 segundos durante las 8 horas del turno, durante los 6 días de la semana que está trabajando el operador con nuestra celda, pues hay mucha probabilidad de que ocurra un accidente. Entonces, ten siempre en mente durante todo el diseño de tu celda robótica la seguridad del usuario y haz un análisis de riesgo. Te puedes basar en los estándares nacionales e internacionales como una guía. Ahora bien, toma en cuenta que utilizar un robot para tus procesos también puede incrementar la seguridad de tus trabajadores. Imagina, por ejemplo, procesos de troquelado, dobladoras o de fundición. Utilizar un robot permite realizar operaciones seguras y repetitivas en tus procesos. Número 2, los robots deben ser usados como herramientas por todos. Esto se refiere a que un proceso de culturización y de automatización. Este proceso de automatización no debe ser visto como una pérdida de oportunidades de trabajo, sino como el siguiente paso para que los robots se conviertan en aliados en tu proceso o en tu compañía. Ahora bien, hemos decidido implementar una celda robótica y lo hacemos usualmente porque apuntamos a resolver algunos problemas de la compañía, normalmente concernientes a productividad, a la calidad o a nuestra capacidad de producción. Esto es agregar valor a nuestro proceso. Ahora bien, ¿cómo definimos este valor a nuestro proceso? Y más importante aún, ¿cuáles son las operaciones que agregan valor a este proceso y cómo los robots nos ayudan a aumentar este valor? Como primer paso, debemos identificar aquellas partes de nuestro proceso que son factibles de automatizar y generan este valor agregado. Ciertamente, en todas partes de nuestro proceso podemos encontrar puntos que son propensos a mejorar. Es por eso que debemos iniciar con un análisis y ubicar aquellas operaciones de nuestro proceso productivo que nos generan más valor. Y normalmente lo realizamos utilizando herramientas de Lean Manufacturing, haciendo un análisis de los 7 desperdicios. Ahora bien, ciertamente un proceso de auditoría podría arrojar un análisis exhaustivo de cada una de las operaciones para generar un reporte y poder definir en cuál de las operaciones tengo que enfocarme. Pero esta tarde podemos ser totalmente abiertos y honestos entre nosotros. Todos sabemos de qué pie cojeamos. ¿Cuál es la operación, máquina o proceso que genera más problemas? Muchas veces esto puede ser una buena brújula de por dónde debemos de comenzar. Aquellas operaciones de las que vimos todas las mañanas en las juntas de producción. Aquellas operaciones en las que en las mañanas en las juntas de producción escuchamos que tuvieron fallas en el segundo turno, que otra vez se detuvo, donde damos una vuelta en el piso de producción, vemos contenedores llenos de material no conforme, o bien piezas que no están embarcadas o están estancadas en working process en la operación anterior. Estos son algunos indicativos de que tenemos problemas o puntos de mejora en nuestro proceso. Muy bien. Ahora hemos realizado nuestro análisis y identificado algunas operaciones que son propensas a automatizar. El día de hoy nos vamos a enfocar a las celdas robóticas y para esto yo les recomiendo que puedan mantener su primer proyecto de robótica lo más simple posible.
¿Por qué es esto? O sea, no se puede agregar valor al producto si la celda robótica no está en funcionamiento. Mientras la celda o el concepto está en nuestra cabeza, en planes, en la fase de diseño, construcción o pruebas, no estás agregando valor a tu proceso. Entre más características queramos añadir a la celda, más tiempo lleva ponerla en marcha. Hay que mantenerlo simple y tratar de enfocarnos en los objetivos principales. Ahora, número 2, el diseño e integración por lo general toma más tiempo del esperado. Y esto es debido a las características que se agregan durante el proceso de diseño. Es importante poder diferenciar qué es lo imprescindible y evitar en la medida de los posibles los nice to have, o sea, lo que me gustaría que la celda tuviera o que podría hacer. Me ha tocado trabajar con algunos usuarios que cuando nos mandan llamar, nos dicen, quiero poner una celda robótica para ensamblar este producto, quiero que lo tome de este contenedor de 50 piezas, cuando se termine el contenedor, lo cambie, lo ensamble y que pueda al terminar hacer una inspección de calidad con una cámara de visión, checar estos diámetros con un sensor láser, y que al final haga un marcado y llevar la trazabilidad. Entonces, ciertamente todas estas características es posible añadirlas en tu diseño o considerarlas, pero debemos de enfocarnos realmente en cuáles son los métricos que queremos atacar y tratar de mantener las características, al menos en una primera fase, lo más simple posible. En el siguiente punto, el contexto y el ambiente en el que la celda opera probablemente cambie durante el desarrollo del proyecto. Es muy común que durante el proceso de diseño o implementación de la celda, incluso desde el desarrollo del requerimiento o cuando estoy trabajando en el RFQ, nos digan, oye, ¿sabes qué? Viene un nuevo modelo para el siguiente mes o los siguientes meses. ¿Qué cambios me involucra agregar este nuevo modelo? Entre más tiempo tardemos en definir nuestro proyecto para una celda robótica, más posible es que ocurran cambios. Y por eso el siguiente punto, cuando diseñes la celda robótica, debes ser capaz de evolucionar para futuros emprendimientos. Debes poder ser adaptable y flexible. No veas la automatización con robots como un fin, sino como un camino. Lo importante es que puedas comenzar y es por eso que estamos desarrollando esta serie de webinars. Ahora bien, ya comenzamos con los preparativos, conocemos los principios, hicimos nuestro mapeo y entendimiento del proceso, me di una vuelta por el área, pude hacer una auditoría, ya identifiqué mis áreas de oportunidad, identifiqué dónde están mis desperdicios. Ahora bien, entre toda la información que recabé, debo de elegir aquellas operaciones que quiero automatizar. Una vez que defina cuáles son las operaciones que quiero automatizar, defino cuáles son los métricos que quiero mejorar en esta operación. Por ejemplo, la operación número 120 de ensamble de la base a la tapa con atornillado. Necesito disminuir el tiempo de ciclo porque quiero aumentar la producción en un 30%. Ese es mi métrico, el aumento de la producción en un 30%. O necesito reducir en un 10% las quejas de cliente por clips faltantes, por ensamble de clips faltantes en mi producto. Esos son los métricos que debo atacar. Cualquier que sea la información, debemos anotarlos y tenerlos siempre en mente, estos métricos, porque son los que nos guiarán durante todo el proceso de implementación de la celda robótica. Quizás hasta el momento suene mucha palabrería, quizá algunos de ustedes en este momento en la cabeza ya traían una idea en la cabeza de dónde quieren poner un robot, o quizá ya con esta plática más o menos se imaginan por dónde pueden comenzar. Cual sea el caso, lo importante es que seas consciente de este proceso. Es fácil perder el enfoque durante el proceso de automatización. Es por eso que debes tener siempre en mente hacia dónde voy y dónde voy a obtener los beneficios. Como número 5, es importante definir una fecha para tu proyecto.
O sea, mientras no puedas definir una fecha para tu proyecto, simplemente se va a quedar en un plan sin ejecución. Y en el siguiente paso, en el número 6, debes de reunir a un equipo que te ayude. Define los roles que te puedan ser beneficiosos para la implementación de tu celda. Todos los que creas que tengan información del proceso deben de estar involucrados. El de producción, calidad, mantenimiento, todas las gerencias. Platica con el operador de la estación que estás automatizando. Él trabaja diariamente con el proceso, conoce los problemas y todas las variables que tiene. Date el tiempo y la oportunidad de platicar con todos ellos. Ciertamente hay proyectos que nacen de diferentes departamentos. Normalmente es el departamento de mantenimiento, algunas empresas tienen un departamento de proyectos y la mayoría somos ingenieros. Normalmente vemos a los robots o cosas de automatización y nos alocamos. Queremos poner siempre lo mejor, lo más novedoso, con lo que tenga más características. Y creemos saber cuáles son las necesidades de los demás departamentos y tratamos de alinear estas creencias de necesidades a lo que conocemos de tecnología. El camino no debe de ser así. Debemos de alinear las tecnologías que conocemos a las necesidades de nuestros clientes o de los demás departamentos. Es por eso que debemos elegir un administrador de proyectos, un campeón que pueda guiar el proyecto durante todo el proceso. Normalmente nosotros lo llamamos nuestro vendedor interno, el que cree en el proyecto, un evangelizador o un apóstol, como lo quieres llamar, es un administrador de proyectos. Uno de sus trabajos más importantes es poder explicar qué es lo que está pasando con la implementación de las celdas, de la celda robótica, con palabras llanas y simples. Si no podemos comunicar a las personas qué es lo que está pasando, siempre van a asumir lo peor, ya sea en el proceso de la celda robótica o en la vida. Y una vez que esta creencia ha sido implantada y asimilada, es muy difícil poder deshacernos de ella hacia el interior de la compañía. Por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Están colocando robots porque nos van a correr a todos y ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar sin trabajo. Entonces, el administrador del proyecto debe poder reunir los hechos y comunicarlos con claridad. Es mejor proveer esta información de manera correcta y en el momento oportuno. Una vez que has definido a tu equipo, crea un pequeño resumen con lo siguiente. El por qué la compañía está invirtiendo en robots, el por qué la compañía está invirtiendo en robots. Incluso antes de responder cómo es que voy a realizar esta automatización, debemos conocer el por qué. Cuando las personas pueden entender el por qué, están más dispuestos a poder ayudar con el cómo. Quizás no debas de invertir por muchos problemas que te den tu proceso en la automatización de un producto que el siguiente año vas a dejar de producir. ¿Dónde vas a colocar el dinero de la compañía para obtener los mayores beneficios? Todo esto engloba el por qué de estoy automatizando. Es importante tener en mente el scope. ¿Cuál es la operación o actividades que la celda va a automatizar? ¿Dónde comienza la celda y dónde termina? En términos de tu proceso de producción. Por ejemplo, la celda va a comenzar con la recepción de la tarima de láminas y termina con el apilado de los case o de los gabinetes después del proceso de troquelado. Acota las actividades que realizará la celda y explíquelas de manera clara. Desarrolla un calendario y un plan de tiempos. ¿En qué fechas la celda estará terminada y corriendo? ¿Y cuáles son las actividades que tienes que realizar para cumplir con este objetivo? Y haz una tabla con los roles. ¿Quién estará asignado a cada tarea y cuál es la responsabilidad de cada uno? El administrador del proyecto será la guía a las preguntas más frecuentes durante el proceso. Muy bien, ahora sí vamos a lo bueno.
¿Cómo comienzo con el diseño de mi celda robótica? Bueno, a manera general, estos son los pasos que debo tener en cuenta. Pudiera parecer el proceso algo tedioso, pero seguramente encontrarán bastante sentido en lo que vamos a exponer. Como primer paso, voy a enlistar las tareas manuales que se están realizando ahorita en la operación e identifico el layout que tengo disponible para realizar la automatización, enfocándonos solamente en la operación manual que quiero automatizar, que ya identifiqué que me va a generar valor a mi proceso. En el paso 2 voy a enlistar las tareas que el robot realizará. No necesariamente en todos los procesos de diseño con celdas robóticas voy a abarcar el 100% de las tareas que está realizando el operador. Es ciertamente que un operador o un humano es muchísimo más flexible de lo que pudiera llegar a ser un robot, al menos hasta el momento. Y voy a diseñar o bosquejar un layout a manera de concepto del espacio que me ocuparía la celda robótica. En el paso 3 voy a comparar tanto las tareas manuales contra las del robot y la comparación también de los layouts o conceptos o espacios disponibles que tengo para realizar mi proceso. Y en el número 4 voy a finalizar con el concepto de la celda robótica. Ahora, es importante definir mi Value Stream Mapping. Voy a identificar quién es mi cliente y cómo mi cliente define valor. Y en este contexto que lo estamos usando para operaciones manuales, normalmente nuestro cliente es la siguiente operación. Si estoy en operación 100, la siguiente, la 110, ese es mi cliente. Necesito desglosar el proceso, necesito entenderlo, necesito identificar cuáles son las tareas que agregan valor y cuáles no. Es importante poder centrarnos en este concepto para no buscar una solución antes de identificar el problema. Hemos tenido casos que a veces nos mandan llamar y nos dicen, oye, quiero poner un robot colaborativo. No, pues está muy bien, ¿no? ¿Y qué quieres hacer con él? No, pues tú dime dónde es que lo puedo poner, ¿no? O sea, identificamos que que su solución era un robot colaborativo sin identificar cuál era el problema que quería resolver. Eso al final, pues termina por volverse un proyecto no viable. Muy bien. Sobre las tareas manuales y la identificación del layout. El primer paso que tengo que realizar es identificar al cliente de la celda robótica. Ya lo habíamos visto, ¿no? Normalmente es la siguiente operación. Una vez que identificamos a este cliente, es importante hacernos la pregunta de cómo define nuestro cliente el valor agregado por la operación. Hay que ponernos en los zapatos del operador de la siguiente estación y preguntarnos, yo necesito que me den esto, así yo puedo hacer esto otro. Por ejemplo, necesito que me den la parte X con una tolerancia de 0.01 milímetros en esta característica de diámetro, por ejemplo, cada 30 segundos, colocada en este fixture, así yo puedo ensamblar la parte Y. Esa es la salida de la operación. Eso es cómo identifica nuestro cliente el valor. Una vez que hemos definido la salida, toca definir la entrada. Y aquí está muy interesante. En este paso debemos definir cuáles son los materiales que recibimos en la estación y cómo son presentadas estas partes. Esta información será muy relevante para diseñar el concepto de la celda robótica. Para empezar, debemos definir la naturaleza de las partes. ¿Cuántos números de parte o modelos diferentes son procesados en la estación? En este paso, seguimos hablando del proceso manual. La estación operada por el usuario. ¿Cuáles son las dimensiones de este material que estamos recibiendo? ¿Cuál es su peso?
de qué material son metálicas, son plásticas, y algunas otras características relevantes que podamos identificar. Por ejemplo, varían con el tiempo. ¿Qué tan frecuentes son los cambios de ingeniería que existen en estación? O estoy pensando en manufacturar nuevas partes en un futuro cercano. Esto a la naturaleza del producto, ¿no? La naturaleza de la pieza que voy a procesar. Ahora, esta pieza, ¿cómo llega a la estación o cómo es recibida en la operación? ¿Viene de una por una? ¿Vienen apiladas una encima de la otra? ¿Vienen en fila, una detrás de la otra, en contenedores todos revueltos? ¿Están empacadas? ¿Se encuentran sobre una mesa, sobre un fixture, en una charola, en una pila de charolas, en un contenedor revueltas? Estas piezas se están moviendo, vienen en un conveyor, en una mesa de indexado. En este punto debemos de tomar nota de cómo recibimos la parte en la operación y cuáles son sus características. Este es un punto muy importante y muchas veces es tema de negociación cuando estamos diseñando una celda robótica. Como ya les mencionaba, ciertamente el humano tiene muchísima más flexibilidad para manejar todo este tipo de variables que las que pudiera tener un robot. Hasta que la tecnología mejore, vamos a invertir mucho tiempo y esfuerzo añadido a este proceso para presentar las partes para que el robot pueda manipularlas. Ciertamente existen tecnologías que pueden ser utilizadas para sortear todo este tipo de problemas. Solo debemos tener en mente el costo-beneficio de adoptar una de estas tecnologías. Muchas veces es mejor seguir utilizando a un operador que pueda ordenar las partes para que el robot pueda tomarlas y manipularlas, ya sea en tandas o quizá acomodándoles en algún pallet o en algún conveyor. Entonces hay que poner mucha atención en esta parte de cómo recibimos el material. Como número 4, hay que describir el proceso que vamos a realizar. Hay que tomar videos, tomar fotos, hablar con los operadores. Hay que poner mucha atención a las tareas que están escondidas. Por ejemplo, una medición, nos está fallando la medición de cierta característica una vez que automatizamos el proceso. Bueno, pues resulta que cuando el operador lo hacía de manera manual, cuando le fallaba, pues le daba una limpieza al sensor y volvía a pasar la parte y ya la marcaba como buena, ¿no? Esta limpieza no la vimos cuando estábamos diseñando el proceso de automatización. No la agregamos a nuestra secuencia y pues ya por eso es que falla esta medición. Entonces, hay que poner mucha atención a estas tareas escondidas, además de las que realiza normalmente el operador durante su proceso. Como número 5, hay que documentar el flujo de información. Con esto me refiero a cuáles son los datos que son requeridos para el proceso. Hay hojas de trabajo, requerimientos de producción. Esta información se transmite de manera electrónica o hay un formato en papel. ¿Y quién es el dueño de esta información? Hay que documentar toda la información que recibe la celda. Más adelante nos ayudará, una vez que definamos el proceso robótico, a saber si, por ejemplo, el robot va a recibir el cambio de modelo a través de un PLC o de alguna computadora o lectura de código de barras. Esto debemos describirlo en este punto. Como número 6, mide tus KPIs, tus indicadores. Dependiendo de cuál sea el objetivo para utilizar un robot en una estación específica, ciertamente querrás medir indicadores de desempeño. Quizá algunos indicadores puedan no ser los principales, pero te puede parecer interesante medirlos, aún porque pueden ser importantes para el robot más adelante. Por ejemplo, indicadores de productividad. ¿Cuánto me está costando producir esta parte?
indicadores de capacidad. ¿Cuál es el tiempo de ciclo o la capacidad de producción de la celda? Otro indicador es calidad. ¿Cuánto porcentaje de piezas hechas bien a la primera tengo? ¿O cuánto porcentaje de defectos tengo? Otro indicador puede ser la ergonomía. Y esto lo mido con la ocurrencia o severidad de lesiones o incidentes en la operación. Indicador de inventario, cuánto inventario tengo en la celda, cuántas piezas entran y cuántas están en tránsito, cuántas son las que salen. Y un indicador muy importante es el del potencial humano, el tiempo de espera que está realizando el humano u operador y cuáles son las operaciones sin valor añadido para el operador. Una vez que tengamos todos estos datos y lo hayamos revisado, debemos hacer un resumen con toda esta información. Recordando que esto es para las operaciones que ahorita realizamos de manera manual. Estamos hablando todavía del operador, cómo el operador realiza estas tareas. Y en el paso B, identifico el layout disponible. ¿Cuánto mide mi estación? ¿Dónde tengo los materiales? ¿Cuánto espacio podría tener disponible para la implementación de mi celda? En el paso 2, las tareas de robot y layout. Como primer paso, debo poder hacer un concepto preliminar de mi celda robótica. En este punto, es importante sentarnos a dibujar y bosquejar cómo yo visualizo que puedo implementar mi proyecto de robótica. Igual, igual que en las tareas manuales, debo identificar cuál es el cliente de la celda robótica, cuál es el siguiente paso en mi proceso de producción y a cuál yo le voy a estar entregando mi material terminado. Normalmente es el mismo que en la operación manual. Definimos la salida, cómo yo le voy a entregar este material ya procesado a mi cliente y cómo él define el valor. En el número 3, tengo que definir la entrada. ¿Cómo voy a recibir el producto y bajo qué características? En el número 4, debo describir el proceso. ¿Cuáles son las acciones que va a realizar el robot? Que como ya les había comentado, pudieran no ser exactamente las mismas que está el operador realizando actualmente. Pudieran ser menos, podemos enfocarnos solamente en algún proceso. Oye, yo identifico que necesito aumentar mi producción, mi capacidad de producción, e identifiqué que mi desperdicio es el tiempo que espera el operador en mover una parte de la bandeja a la prensa. Bien. Pero el operador también realiza una operación de inspección. Bien, automatizo solo la parte de movimientos, que es donde estoy generando mi desperdicio, y dejo la parte de inspección para que la siga haciendo el operador, ¿no? Identificamos estos KPIs y nos enfocamos realmente solo a lo que necesitamos para obtener valor de la celda. Describimos el proceso, documentamos el flujo de información, lo que ya mencionábamos, cómo recibimos, por ejemplo, los cambios de modelo, cuántas piezas voy a producir. En este punto definimos si, por ejemplo, queremos que la información venga a través del PLC, el operador la puede cambiar de la pantalla, hay un código de barras que tengo que leer en la orden de trabajo. Perdón. Número 6, medir los KPIs. O sea, ¿cuáles son nuestros indicadores que vamos a medir con nuestra celda robótica? Y hago un resumen con toda esta información. Entonces, hasta este paso 2 tenemos del paso 1, cómo es que realizamos el proceso ahorita manualmente. En el paso 2, conceptualizamos o idealizamos nuestro concepto de la celda robótica. Y en el paso 3 toca hacer la comparación. La comparación de las tareas y la comparación del layout. La comparación de las tareas, bueno, ¿cuáles son las tareas que está realizando el operador humano en este momento y cuáles son las que realizaría el robot? Que ya lo hablamos, ¿no? Podrían ser menos o inclusive más.
y la comparación de layouts para ver cuál es el espacio que tengo disponible en mi operación manual, y con mi bosquejo que generé en el paso 2 de tareas del robot, identifico si ese espacio es suficiente para hacer mi implementación de la celda robótica. Ahora, el último paso en la etapa del diseño de una celda robótica es finalizar el concepto de la celda. Debo de calcular el retorno de inversión, porque al final de cuentas lo que nos interesa como compañías es generar lana, es generar dinero. Entonces, si yo decido implementar un proyecto robótico, este proyecto robótico debe de generarme valor. Ahora, ¿cuál es este retorno de inversión y qué tan rápido lo puedo obtener? En este paso hay que calcularlo. En el paso B, eliminamos los riesgos e incertidumbres. Hasta ahorita solo hemos trabajado con resúmenes y conceptos. Si a mí todavía no me queda claro que, por ejemplo, mi robot pueda cumplir con el rate de producción que estoy identificando, pues a lo mejor un proceso de simulación me da más certidumbre y elimino los riesgos de este proceso de implementación, ¿no? Entonces, en este paso, ya conceptualizamos, me voy con alguien que me pueda asesorar en un proceso de simulación. No, pues ya vi que los alcances sí dan, el tiempo de ciclo lo estoy cumpliendo, puedo seguir adelante con el siguiente paso en el que congelo el concepto. Oye, ¿sabes qué? Este es mi concepto final, voy a utilizar tal robot con estos materiales, y es para estos 10 grupos de modelos que estoy produciendo, ¿no? Si viene el 11 el año que entra, pues tendríamos que revisarlo, pero yo planeo poder terminar poder terminar mi proyecto de implementación antes de que finalice el año, y para eso estoy trabajando con este concepto. Y en el último paso, pues ya defino y empiezo a conseguir los materiales. Ahora sí le doy el toque fino a mi concepto. Sabía que era un robot con un alcance de 2,5 metros. Bueno, ahora sí puedo definir, por ejemplo, marcas. Oye, voy a necesitar un gripper con estas características. Voy a necesitar una base, un pedazo de conveyors, los elementos de seguridad de qué marcas son, dónde los voy a poner. Y básicamente con esto terminamos la etapa de diseño y conceptualización de nuestra celda robótica. Muchas gracias por habernos acompañado hasta estas horas. Me pasé un poquito. No sé si tengan alguna duda de lo que vimos hoy. Bueno, yo no tengo ninguna. Todo bien. No, muchas gracias. Todo bien, todo bien. Muy bien. Dani. Muy bien, bueno, si no hay preguntas, damos por terminada esta segunda entrega. Les haremos llegar la liga a sus correos para la próxima sesión, que será en el mes de abril. Aprovechamos para hacerles invitación el próximo 29 de abril a las 7 de la tarde. Les voy a dejar el link en el chat para que puedan ya guardar ese meeting ahí en sus agendas. Y pues bueno, les damos las gracias por haber participado y los esperamos en la próxima sesión. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.